Hola, estamos aquí para Cultura Bay, estamos en México, soy Maru Aparicio, estamos reportando desde un cafecito que está abajo justo del Colegio Las Vizcaínas. El Colegio de las Vizcaínas, hay un artículo interesante en esta misma columna para quien quiera verlo. Y tengo el agrado hoy de estar con Ana Claudia Orozco Recendis, que es filósofa mexicana y que ha dedicado el gran tiempo de su vida a la investigación en la filosofía en México, pero en particular a la novohispana. Hoy vamos a hablar de su tesis que hizo en licenciatura y su tesis se titula eh, Una mirada moderna a la filosofía de Juan José Eguiara y Eguren y nos va a hablar un poco de este personaje vasco. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias, Mar, por la invitación y también por el gusto de compartir un poco de estas ideas novohispanas. Nos da mucho gusto tenerte y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Háblanos un poco de ti primero, ¿no? Tú estudiaste filosofía, cuéntanos. Sí, yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí descubrí pues diversas corrientes y diversas filosofías también del mundo occidental. Sin embargo, me parecía pues algo raro no conocer filosofías ya no solo mexicanas o latinoamericanas, sino incluso anteriores, ¿no? Estoy hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, la época novohispana. Entonces, esa parte que parecía como quedar en vacío o había un hueco en mi formación académica fue lo que me llamó la atención. Me interesé mucho por saber, ¿no? qué había ahí o qué ocurrió en ese periodo, qué podíamos encontrar o si no había realmente nada. Bueno, esa era la intriga que yo tenía en ese momento. Tú estudiaste la licenciatura en filosofía, si Sí, bien tengo entendido, y una maestría también en estudios latinoamericanos. así es. Y bueno, con especialidad en filosofía latinoamericana, pero ahí me concentré especialmente en la metodología, precisamente porque en la licenciatura, cuando me acerqué a los estudios novohispanos, no teníamos, digamos, suficientes herramientas teóricas para conocer o más allá de conocer, trabajar las diversas filosofías que hay, ¿no? En la época novohispana. Entonces, esa preocupación me llevó a hacer la maestría precisamente por la parte metodológica o concentrarme en la historia de las ideas, mejor dicho. Genial. Y actualmente eres profesora, ¿verdad? En la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, como aquí le decimos CCH, que es la prepa acá, prácticamente en el plantel Azcapotzalco, ¿verdad? Das clases de filosofía también. Sí, claro, ahí me concentro especialmente en filosofía, pero el CCH también tiene una orientación interdisciplinaria en donde llevamos un diálogo entre disciplinas. El CCH o bachillerato, pues es digamos, la etapa anterior a la universidad y ahí lo que se pretende es que las y los estudiantes pues, tengan una mirada amplia sobre las humanidades y la ciencia en general. Genial. Pues vamos a hablar de tu tesis, si te parece Claro bien. que sí. Y cuéntanos cómo se llama, cuéntanos de qué se trata, ¿no? Y entramos luego a hablar de este personaje vasco que nos Sí, interesa. bueno, como les comentaba, esta parte que parecía oscura en mi formación académica requería un poco de atención y fue en este proceso de indagación que descubrí a Juan José de Yarayeguren, que en realidad no sabía mucho sobre él, si acaso que había hecho una biblioteca mexicana, que son una serie de tomos que contienen diversidad de personajes intelectuales en la América septentrional, lo que hoy llamamos América Latina. Sin embargo, alcanza la muerte a nuestro personaje y no termina su biblioteca, se queda hasta el tomo J, pero bueno,
se sabe que dejó algunos manuscritos, dejó algunos documentos que ya no pudieron imprimirse. Y es ahí en donde conozco a este personaje y me llamó la atención por qué hizo este trabajo monumental o parte de este gran trabajo que ya no alcanzó a terminar. Mi tesis, como bien señalas, Marco, se llama Una mirada moderna a la filosofía, porque precisamente este personaje, este filósofo novohispano, pues me parece que es un representante importante para la filosofía moderna, pero novohispana, porque muchas veces cuando hablamos de filosofía moderna solamente pensamos en los personajes europeos. Y bueno, en América también hubo filósofos modernos que pues es importante exponerlos o visibilizar para conocer qué aportes tuvieron, incluso la recepción de ideas entre continentes, ¿no? Pienso en la Claro. Europa y en la América. Sí, y finalmente también que somos herederos de españoles, ¿no? En este caso, además, muy particularmente de vascos, ¿no? Así es. Y, y que se entremezclan, ¿no? Además, son unas culturas, este, sí, es interesante, ¿no? Y además dices que estas filosofías finalmente han marcado las ideologías posteriores, incluso a una identidad, ¿no? Propia mexicana, ¿no? Claro, claro, sí es muy importante poner atención también a estas influencias teóricas, pero también estas influencias identitarias, porque en el caso de Juan José Yarayeguren, él es descendiente de familias vascas, tanto por la parte de su padre como por la parte de su madre, ambos son familias que vienen en una ola de migración importante a principios del siglo XVII, pues, de familias vascongadas, y vienen con una intención muy clara, muy precisa, continuar con estos procesos comerciales y empezar una vida profesional o continuarla en todo caso. Tú, tú piensas que son de las primeras familias, ¿no? Que llegaron vascas a México. Eh, bueno, quizá no de las primeras, pero en el siglo XVII sí es una ola muy amplia Creo que de sería las familias. segundas, las terceras Sí, generaciones que llegaron, más o menos. más o menos yo creo que entre la segunda quizá y la tercera, porque Sí, son las primeras, así. vienen varias familias en grupos amplios, porque no vienen solas, no vienen, digamos, de manera individual una familia, sino que colectivamente llegan a la Nueva España. Y entonces, esto es muy importante destacarlo porque aquí también hay asentamientos en donde viven en comunidad. Esta parte creo que hay que destacarla porque aquí mantienen o siguen desarrollando sus costumbres, sus tradiciones y precisamente esto, el sentido de identidad, de pertenencia. Y lo remarco porque justo son los elementos que posteriormente va a desarrollar Juan José Yarayeguren, pero ya no solamente de esta herencia vascongada, sino que ya los traslapa al territorio mexicano, ¿no? De la Nueva España. Y Claro, tenemos, él a ser hijo de estas sí, familias, descendiente de estas familias, entonces trae toda esta sí, bagaje, ¿no? exacto, ¿Quieres? él es exactamente él, aparte de que acepta su herencia cultural, tradicional, jamás reniega de su herencia vascongada, pero también asimila que es ya un criollo mexicano y entonces da un giro. Y yo creo que esa parte es muy importante por la influencia que le generó. O sea, él ya no se asimila como un español, pero sí es cierto que continúa con esa, em, digamos, continuidad del sentido identitario, ¿no? De la unidad social, pero ya lo traslada a su territorio, que en este caso es la Ciudad de México. Y él es el primero en hablar precisamente de nuestra América, incluso antes que nuestro José Martí, que lo hizo en el siglo XIX. Entonces, esos datos son muy importantes porque ya van a dar pie a que posteriormente se hable de una unidad social continental, ya no solo regional. Es decir, eh, de manera,
individual como por países, sino ya se va a ampliar esta noción y destacar par de cosas de su obra que tienen que ver, sí, con el desarrollo de esta biblioteca mexicana, en donde vamos a encontrar esta unidad social expuesta en diferentes intelectuales mexicanos. Incluso también habla de las mujeres, aunque de mujeres hay pocas intelectuales por situaciones que, bueno, ya sabemos, ¿no? La exclusión de las mujeres dentro de los espacios educativos por ciertas cuestiones ideológicas y otros detalles, pero sí reconoce y ahora, por ejemplo, a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz y algunas otras mujeres que en su momento también contribuyeron a integrar ciertos elementos de importancia de la vida religiosa, especialmente, y también para la contribución, ¿no?, de la vida intelectual. Pero bueno, esto ya no le da tiempo para poderlo desarrollar como él hubiera querido, insisto, porque la muerte eh, ¿A los llega. cuántos años se murió Juan José? Este, casi a los 60 años él muere, pero, digamos que su labor fue constante. Él tuvo muchísimos ejercicios que también eran como para la beneficencia. Sí, y también el contribución a la comunidad vascongada. Por ejemplo, en este bello lugar que estamos compartiendo hoy, en el Colegio de las Vizcaínas, bueno, particularmente estamos en un café, pero es parte del Colegio de las Vizcaínas. Él daba aquí clases a las mujeres porque fue uno de los precursores de la educación hacia las mujeres en México. ¿Nos puedes contar más de justo cómo convivió aquí mismo? ¿Estuvo dando clases? Claro. Sí, bueno, él, antes de que esto fuera formalmente el Colegio de las Vizcaínas, pues tenía esta convicción de que se educara pues a la sociedad, no solamente a un sector de ella, sino pues que se educara por igual. Y a las niñas y mujeres pertenecientes a estas familias vascongadas que después comenzaron a venir de manera más asidua a la Nueva España, se les dio esta oportunidad de formación, no solamente religiosa, sino también esta parte formativa en la academia. Además de que daba también clase en las noches a otro tipo de población, por ejemplo, a los interesados en general en prepararse. Desde el púlpito, porque, bueno, él era sacerdote, eh, desde el púlpito, él en sus sermones, muchas veces a través de la homilía, exponía este tipo de preocupación y de urgencia, la preparación constante de las y los seres humanos. Yo creo que esto es algo también muy importante para destacar, porque parte de esta labor formativa a la comunidad impulsa ya no solamente a la comunidad vascongada, sino también a cualquier feligrés. Él entonces, ¿cómo qué clases crees, qué contenidos en sus clases daba? Él, además era tiene varias formaciones, ¿no? Era filósofo, era teólogo. Sí, al ser él un religioso y perteneciente al clero diocesano, quiero mencionar algo muy importante. Él pertenecía a la Pía Unión, que posteriormente se convertirá en el Oratorio de San Felipe Neri. La Pía Unión empezó con estas reuniones constantes en donde se reunían diocesanos para discutir los temas de emergencia, pero también este tipo de preocupaciones como la educación para los criollos, particularmente los pertenecientes a las familias vascongadas. Entonces, pues en esta serie de asambleas, de reuniones, cada vez se formalizó más al grado de convertirse en congregación, insisto, la congregación de San Felipe Neri. En esta congregación, bueno, él tiene un papel fundamental porque además toma ciertos cargos dentro de la iglesia, lo cual le permite hacer diversas actividades. Efectivamente, es la parte económica, esa solvencia económica, voy a destacarlo, la que le posibilita hacer tantas propuestas o hacer proyectos para las comunidades, bueno, para la comunidad vascongada especialmente. Él
pues es filósofo y es teólogo. Entonces, esta formación también le amplía el horizonte de reflexión. Tú me habías contado algo de los oratorianos, ¿nos puedes contar algo para Sí, si lo puedes explicar? en la congregación de San Felipe Neri es muy interesante porque en México, bueno, en la Nueva España, es una congregación que no es perteneciente ni a la iglesia, bueno, son católicos sí, pero no al clero diocesano, y por el otro lado tampoco son pertenecientes a los religiosos, es decir, a todas estas órdenes, como los agustinos, los dominicos, los carmelitas, los jesuitas, etcétera, etcétera. L- La congregación del oratorio es una congregación autónoma y aunque hay varias congregaciones en toda la Nueva España, cada una es autónoma e independiente de otra, pero sí tienen algunos elementos en común y, bueno, San Felipe Neri es una figura importantísima porque introduce precisamente el oratorio en la iglesia. El oratorio, bueno, en realidad es musicalizar la oración. Oh, súper interesante. ¿Y de qué muere Em, Él o por qué? sufre un Oh, infarto y yo creo, o bueno, una sospecha que tengo una vez que estudié su obra, es porque él tenía también muchísimas preocupaciones, tenía muchísimo trabajo. Su mayor preocupación en ese momento era sí terminar la Biblioteca Mexicana. No lo logra, pero este trabajo tan, pero tan demandante, sí le provoca muchísimo estrés, presiones, y bueno, el infarto con el que tuvo, me parece que se debe un poco también a este descuido del cuerpo, un poco. a ese estrés, ¿verdad? Sí, claro. Y al final, ¿qué pasó con esa biblioteca mexicana? ¿Qué es? Cuéntanos. Bueno, quiero decir que él, junto con su hermano Joaquín, que también era religioso, ambos montan una imprenta que de hecho con financiamiento de su padre, porque les deja una herencia bastante considerable, voy a decirlo así, y con los altos cargos que especialmente Juan José tenía por ser del clero diocesano, eso le posibilita montar una imprenta para este proyecto de la Biblioteca Mexicana. Y como solo se queda hasta la J, solo pudieron imprimir 4 tomos, Wow. que por cierto, dicho sea de paso, uno de sus estudiosos más importantes y que gracias a él también conocemos mucho de su obra, fue Ernesto de la Torre Villar, que por cierto fue quien publica o más bien reedita esta biblioteca mexicana en los años 90 en la UNAM. Oh, qué increíble. Sí, Y ¿nos puedes tiene algo que ver con la profesa él? ¿Nos puedes contar sí, un poco? Por el si templo de algún la día profesa, hacemos otro artículo de la profesa, estaría bueno. sí, claro, el templo de la profesa en realidad era un templo jesuita o bueno, ellos, los jesuitas, lo construyeron. En el siglo XVIII, en 1756, si no me falla la memoria, hubo un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, muy, muy fuerte, y eso eh, causó la caída del templo del oratorio de San Felipe Neri, que también estaba en lo que hoy se llama la calle de Madero, de Francisco y Madero, en el centro histórico, ahí cerca de la capital de la Ciudad de México. Aquí donde estamos. Ajá, sí, muy cerquita de donde estamos precisamente. Y bueno, pues al caerse su espacio, los jesuitas, con los que también tenían una excelente relación, bueno, ellos digamos, le dejan o ceden el templo de la profesa al oratorio de San Felipe Neri para que ellos pues tengan ya un lugar eh, y no estén desamparados, por así decirlo. Entonces los jesuitas les dan este templo. Oh, qué increíble. Oye, si pudieras ya para terminar decir, em, ¿qué fue el aporte de Juan José Eguren
como vasco para su propia patria. Bueno, su patria es aquí, pero también es vasca, ¿no? O sea, es como un puente. ¿Qué aportó para para la cultura vasca, pero también para la cultura mexicana? ¿Qué podrías decir? Me gusta mucho cómo lo dices, Mar. Este puente, me parece que Juan José de Yara y Eguren se puede también leer como un puente entre la Nueva España y, en este caso particular, entre el País Vasco, porque esta serie de elementos, como el sentido de pertenencia, como la identidad, como la unidad social, entre otros, son los que precisamente recuperan de haber crecido dentro de una cultura vascongada y que le permiten o que le facilitan construir una idea de nación que tiene que ver ya con México especialmente, ¿no? Con la Ciudad de México en particular, que no era tan nombrada de ese modo, pero él ya lo llamaba así, como Ciudad de México por ser la capital, pero también México como ser el país. Un poco es que se va alejando de este nombre que es la Nueva España. Eso es Claro. algo muy importante y creo que está un poco la clave en esta tradición donde la que crece. O sea, que es clave de una independencia identitaria. Sí, Es curioso porque siendo justo de España, sí. pero yo creo que también es clave que sea vasco, no es cualquier español, ¿no? Sí, claro, y esto también lo podríamos empezar a relacionar con bueno, el País Vasco también tiene una historia muy interesante hablando de resistencia, y es justamente la resistencia, me parece, la que también impulsa a que él desde México haya hecho este tipo de, eh, pues, de aportes y que haya impulsado posteriormente la independencia mexicana, porque más adelante vamos a encontrar a un Miguel Hidalgo y Costilla, quien también es proveniente de familias vascongadas y que toma de este tipo de filósofos, especialmente la idea de nación. Es una semilla importante, entonces, en la independencia, Así ¿no? es. Muchísimas gracias, ojalá podamos tenerte más adelante y, pues, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Saludos desde Cultura Valle, desde México.